Damos la bienvenida al doctor Bernardo Vega, profesor investigador de la Universidad de Cuenca. El doctor Vega ha sido precursor en estudios médicos que han diagnosticado también el consumo de drogas en nuestra sociedad cuando existe una alarma a nivel mundial. Como antecedente en el informe mundial sobre drogas 2023, se ha destacado por parte de organizaciones internacionales que un 5,8% de la población entre 15 y 64 años consume drogas, significando esto un aumento sin precedentes en los hábitos de consumo a nivel mundial. Quisiéramos conocer desde su punto de vista, particularmente, doctor Vega, la amenaza que constituye el fentanilo y el uso de opiáceos y opioides en una sociedad como la nuestra. Bueno, muchísimas gracias y un placer siempre estar en su medio de comunicación, ¿no? Como usted menciona, definitivamente el Ecuador no es ajeno a una situación de consumo de drogas. Pasamos de hace mucho tiempo de ser un país de tránsito a un país que obviamente consume sustancias tanto lícitas como ilícitas. Hablemos de drogas lícitas como el alcohol y el cigarrillo, y drogas ilícitas, obviamente, con su gran variedad, como la cocaína, marihuana, etcétera, ¿no? Hay datos bastante interesantes realizados por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición hace algunos años, en el año 2018, que dio resultados bastante interesantes. Por ejemplo, se veía que a nivel nacional el 45% de las personas en algún momento de su vida había consumido drogas ilícitas. Este estudio también que hizo en Sanud lanzó alarmas, sobre todo también en espacios de educación y educación superior. Por ejemplo, en el estudio reporta que el 30% de los universitarios ecuatorianos habían probado algún tipo de drogas, obviamente hablando de sustancias ilícitas, y un 12% continuaba el consumo, es decir, uno de cada 10 en 10 universidades que se había detectado. A nivel de la adolescencia, entre los 10 y 19 años, obviamente se detectó que aproximadamente un 7,6% de los adolescentes consumen alcohol y un 4,3% consumen, obviamente, sustancias ilícitas, y eso puede generar obviamente un problema y va a variar inclusive dentro de los estratos y dentro de las regiones. Por ejemplo, en estratos socioeconómicos más pobres, hasta el 90% de la población había consumido algún tipo de drogas, hablando de drogas ilícitas. Definitivamente. Dentro de las drogas ilícitas, ¿hay alguna especie de clasificación que diferencie drogas que coloquialmente se los llama blandas como la marihuana o drogas duras como la heroína? Definitivamente, por ejemplo, una de las cosas, regresando a lo del fentanilo, está dentro de las drogas duras, ¿no? Muchas veces se podría llamar de manera muy artificial drogas blandas o drogas duras, porque obviamente una de las cosas que sucede, y hemos visto justamente en los trabajos que realizamos en adolescencia, que la progresión de drogas llamadas blandas a drogas más duras suele darse con frecuencia. Por ejemplo, el uso de cannabis puede ser un paso previo al uso de sustancias más complejas como las anfetaminas o la cocaína, o sedantes hipnóticos, opioides, o de solventes, por ejemplo. Un poco va avanzando de acuerdo a la Es una posibilidad, especie inclusive. de inducción que se da. Efectivamente. Y uno de los elementos fundamentales que dentro de este consumo de sustancias, el asunto, como usted bien mencionaba, de la heroína, tomándole como parangón que el fentanilo es una sustancia, un opioide derivado obviamente de la morfina. El punto de comparación justamente sería con la morfina. El fentanilo tiene digamos así, puntualmente una intensidad de acción mucho más grande que la morfina, y hablando o comparándolo con la heroína, 150 veces más fuerte que la heroína, ¿no? El problema justamente con el fentanilo y una sociedad que tiene obviamente
problemas ya de base en el consumo de drogas lícitas como ilícitas, que generan obviamente consecuencias sociales, es sumamente importante. Porque el fentanilo... Las drogas duras, además de los graves problemas en salud que producen, tienen también este efecto de doblegar la voluntad con mayor facilidad de generar mayor dependencia. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, y uno de los problemas que se está viendo específicamente con el fentanilo es la mortalidad que está causando. El fentanilo es una sustancia que definitivamente deprime el sistema respiratorio y el sistema nervioso central, y una de las consecuencias más graves es justamente un paro cardiorrespiratorio que puede presentarse secundario a esto, es decir, una sobredosis, llamémoslo así, que está cobrando la vida de aproximadamente 150 personas diarias en Estados Unidos, justamente con una droga, llamémosla fabricada fuera de laboratorio, sino droga, una preparación ilegal de fentanilo que puede tener efectos muy complejos. El fentanilo, para que tengamos una idea de lo potente que es, en medicina se usa y se hace procedimientos quirúrgicos con dosis controladas, obviamente, de fentanilo. Es decir, macrodosis de fentanilo pueden servir para que se pueda realizar una intervención quirúrgica, como por ejemplo un apéndice, como por ejemplo inclusive vesículas, el fentanilo. Y esto obviamente bajo un control médico. No se diga un control o fuera de un control o de un ambiente controlado como el médico, la sobredosis es facilísimo y evidentemente la muerte que puede sobrevenir con este tipo de sustancias derivadas Es de decir, que los opiáceos es hay alta. un área de uso lícito del fentanilo y de opiáceos y opioides en Efectivamente. general, pero también está el uso ilegal, además, que ha trascendido debido a esta debacle que está causando en muchas ciudades del mundo, la facilidad con la que se puede en un laboratorio crear fentanilo o derivados del fentanilo. Exactamente, si bien obviamente un gran porcentaje de drogas como la morfina, el oxicodona, etcétera, son de uso farmacológico, pueden obviamente generar procesos de adicción y obviamente procesos de consumo. Ojo que el fentanilo muchas de las veces estamos pensando que es conseguido en los laboratorios, y este fentanilo, la característica del fentanilo, de estas drogas de este tipo, es que tiene una fabricación, digamos, fuera de laboratorios aprobados, es decir, es una sustancia fabricada de manera ilícita, de manera ilegal, que ni siquiera Absolutamente se podría... artesanal y sin eh, ningún tipo de eh, eh, normativa eh, ni control. Efectivamente, efectivamente. Entonces, eso genera adicionalmente un problema, ¿no? Y volviendo al tema de adolescencia, que justamente el consumo dentro del estudio que en Sanud mencionaba, el inicio o la edad de consumo más frecuente era a partir de los 14 años, es decir, pueden darse escenarios distintos, ascensos en el consumo de drogas y generar obviamente consecuencias por el propio consumo y también consecuencias en la vida, en la sobrevida adolescente. Ojo, que una de las cosas interesantes y obviamente preocupantes es que la primera causa de muerte de los adolescentes son justamente los accidentes de transporte, ¿no? Y obviamente el influjo del alcohol y otro tipo de drogas en este tipo de accidentes está presente, pero la segunda es las lesiones autolíticas o el suicidio, obviamente que puede ir de la mano con el consumo de este tipo de Ya. sustancias, Ahora, ¿no? lo importante es conocer también cómo se está controlando este tema aquí en Ecuador. Existen instituciones como ARCSA, hay INEC en normativa, hay toda una estructura también de control de drogas lícitas e ilícitas. En Ecuador, si queremos comprar antibióticos, en la mayoría de los casos se requiere una receta médica, no se diga ya para otro tipo de medicamentos para control de sueño, del insomnio o medicamentos que tienen que ver también para tratamiento psiquiátrico, psicológico, etcétera. Pero asimismo hay una cierta liberalidad e inquietudes que existen al respecto, y citaré a un distinguido médico cuencano, colega suyo, el doctor Claudio Galarza, quien expresó su preocupación por la cantidad de farmacias en Ecuador, que en algunos países se ha visto son canales finalmente utilizados también por la delincuencia y las mafias como canales de distribución o formas de aprovisionarse de drogas
que siendo de uso farmacológico o farmacéutico pueden pasar a un mercado negro. ¿Cómo está el tema de controles en Ecuador? Bueno, definitivamente hay una normativa vigente y justamente con sustancias de control como opioides, como algunos tipos de tranquilizantes mayores son bajo receta y receta médica. No cualquier receta médica, sino una receta justamente validada y numerada para ser obviamente despachada en las farmacias que tienen permiso, y en las farmacias que obviamente tienen un permiso hay un control continuo entre el stock que tiene y el número de recetas, es decir, dentro de esa regulación está o existe este proceso. Sin embargo, lo preocupante no es la venta a través del sistema, no es la venta a través del sistema De los formal, canales de digámoslo así, distribución lícitos. de farmacias, porque yo considero que será un porcentaje ínfimo o mínimo que podría venir de allí, pero es la fabricación artesanal Claro. de Le este traigo tipo de esto porque, sustancias. porque en Guayaquil, en la Bahía, acaban de capturar en esta semana, lunes o martes, en uno de los locales de allí, un centro de distribución de medicamentos que venían de contrabando, y entre ellos se han encontrado una cantidad significativa, se decía, de ampollas de fentanilo, que se decía también eran orientadas hacia uso médico, pero ilícito fuera del sistema de control del Ministerio de Salud Pública. Mire, definitivamente yo pienso que este no es un asunto nuevo, el asunto de la falsificación de medicamentos y también del paso transfronterizo de medicamentos sin control de calidad es ya algo que se ha venido dando, y definitivamente al ser una sustancia que de alguna manera está dentro de las sustancias controladas del fentanilo, la fabricación en otros países o el transporte de otros países al Ecuador se ha dado, ¿no? No solamente se ve con sustancias como el fentanilo, sino como hasta cierto punto, ciertos antibióticos y medicamentos de alto costo. Pero definitivamente el control de calidad o la característica que tenga la sustancia definitivamente juega un riesgo muy alto, ¿no? Claro, y si vamos a Internet en este mundo moderno interconectado, Por supuesto. hemos visto reportajes y denuncias de que ingresando a través del Internet en los sistemas de venta internacional se puede traer fentanilo de la China, por ejemplo, generando allí ya otra proyección de estos negocios ilícitos, además con costos que poco o nada tienen que ver con, digamos, las drogas ilegales tradicionales. Efectivamente, una de las cosas importantes y que debemos reflexionar, una de las cosas que nos han generado mucha crítica en el ámbito médico, dentro de la política sanitaria inclusive, es la venta libre de medicamentos. No por ser un antibiótico tiene efectos o tiene ausencia de efectos colaterales. Usted va a la farmacia y puede comprar antibióticos y estos antibióticos pueden pasar factura. No es el caso obviamente de estas drogas o estas sustancias bajo control, pero evidentemente sí es necesario estandarizar este tipo de procesos con la finalidad de que obviamente los medicamentos que se encuentran en la calle, en la bahía, por supuesto, no están con los requisitos adecuados, no están, por lo general, estos medicamentos no llegan a los espacios, a las clínicas o donde se usan, por lo general, y por supuesto deben ser decomisados. Yo quería rescatar algo importante, ¿no? Definitivamente dentro del proceso de salud y dentro del proceso de salud de enfermedad, siempre la salud mental en Ecuador ha sido un problema, donde obviamente no hay, digámoslo así, dentro del sistema público, escenarios donde se permitan obviamente el internamiento y, por supuesto, la rehabilitación de adicciones. En nuestra ciudad, obviamente, existen tantísimas instituciones que brindan este servicio. Sin embargo, creo que más allá de estos espacios donde se brindan rehabilitaciones que necesitan, obviamente, un aislamiento, la prevención es un elemento fundamental. Creo que hemos perdido de vista y obviamente muchas veces, como usted menciona, nuestros hijos, los adolescentes, están siendo bombardeados a través de redes sociales, del Internet, Claro. de ofertas
de ofertas que resultan sumamente perjudiciales para su salud. Claro, Es además decir, está la acción de las mafias que se ha visto ya por cómo supuesto, actúan por en varias supuesto. capitales del mundo, en las cuales igualmente, sin ningún tipo de control ni criterio de ninguna naturaleza, mezclan otras drogas con fentanilo con el propósito de enganchar a jóvenes Efectivamente. y a niños, convirtiéndose en una verdadera amenaza para la sociedad. Efectivamente, yo pienso que son elementos importantes y hay que rescatar una iniciativa que tuvo en enero el municipio de Quito, que hizo justamente una ordenanza para la prevención y prevención y consumo de drogas, obviamente un plan articulado que permite obviamente armar procesos que generen una sensibilización y obviamente uno de los principales elementos dentro de la prevención de salud es la educación en salud y obviamente el conocer los riesgos que existen. Muchas veces el inicio en este escenario de drogadicción inicia por curiosidad, por falta de conocimientos y obviamente no solamente por falta de un control o lo que ya esté legislado, sino yo pienso que uno de los elementos que hemos dejado de lado dentro de los procesos formativos y educativos obviamente es la prevención de drogas justamente en aquellas personas que son blanco de las mafias, como usted menciona, como son niños, niñas y adolescentes. En Ecuador no se ha visto aún la dimensión de la tragedia que se ve en varias ciudades del mundo, en capitales europeas, en ciudades como Filadelfia, pero se sabe que se está utilizando ya ilegalmente fentanilo, así se ha evidenciado a través de reportajes e investigaciones de algunos medios de comunicación. Es un momento clave para Ecuador el tomar acciones preventivas, doctor Vega. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo pienso que justamente las alarmas que lanzan otros países, las alarmas que vienen obviamente generando en otros países, tarde o temprano llegan al país y es necesario ir tomando acciones importantes. Yo pienso que de alguna manera dentro del proceso de salud mental que está incluido este tipo de adicciones, últimamente se ha presentado por parte de las instituciones del órgano rector un plan decenal y es bastante interesante porque por primera vez dentro de este plan decenal de salud se toca salud mental y se toca adicciones. Entonces, creo que es un momento oportuno porque el Ecuador actualmente tiene el marco jurídico para hacerlo, tiene obviamente un objetivo a 10 años y dentro de este objetivo está la prevención del consumo de alcohol, drogas y sustancias ilícitas y por supuesto necesita también la participación y presupuesto para hacer este tipo de Y acciones la de promoción y academia de tiene prevención. también su papel que cumplir. Veíamos allí una polémica en las redes sociales entre el ministro de Salud, quien decía que no hay evidencia de uso de fentanilo, y las fotografías decidoras que mostraban medios de comunicación. Bueno, definitivamente yo pienso que la academia tiene un rol fundamental. Mencionaba en la encuesta en Sanud que aproximadamente un 30% de los estudiantes universitarios habían consumido drogas ilícitas y un 2% tienen consumo. Es decir, tenemos el proceso en casa, tenemos el problema en casa que definitivamente Claro, y tiene que, más abajo también en la por escala supuesto, educacional, colegios, incluso y escuelas que tienen serios problemas con el uso de drogas. va incrementándose. Yo pienso que una de las cosas que definitivamente se escapa a cualquier control es justamente el tránsito, el tráfico de drogas ilícitas y obviamente el fentanilo no ha escapado de esta sustancia, de este proceso y las imágenes que obviamente se veían en redes sociales muy probablemente se deben a este tipo de traslados ilícitos y obviamente tráfico de drogas y estupefacientes, ¿no? Bien, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado y sus valiosos criterios, doctor Vega. Muchísimas gracias. Buenos días. El doctor Bernardo Vega es profesor investigador de la Universidad de Cuenca.